Mira, aquí les muestro un ejemplo que hizo su compañero Agustín. Él, como me dijo, el profe, yo no sé dibujar, pero igual fue bastante ingenioso al a utilizar imágenes que sacó de internet y les fue agregando estos globos de texto que tú los puedes incluir en el Word. Entonces aquí habla sobre un acontecimiento que ocurrió en la Patria Vieja durante el gobierno de Carrera, que se creó el primer escudo y la primera bandera nacional. Entonces aquí dice, ¿cómo vas con el diseño del escudo? Y dice, no tengo listo el escudo, voy a pensar más. Pues, viene el rey, que igual es algo que pasaba durante el gobierno de Carrera, que se estaba preparando la reconquista. Ya, acá muestra el dibujo de Matías, muestran aquí otras acciones que se tomaron durante el periodo de la Patria Vieja, como por ejemplo la creación del primer Congreso Nacional. O sea, nosotros por primera vez empezamos a tener nuestras propias leyes. En vez de... Hola, ¿cómo estás? En vez de recibir las leyes desde afuera. Se crean los primeros cuerpos militares y se establece la libertad de comercio, que es algo que también muestra acá su compañero. Después Tío, tiene... Sí, dígame. Escucho. ¿le puedo pedir un favor? ¿Ya? No muestre el mío, por favor, que dibujo horrible. Ya sí, no voy a mostrar tu dibujo. Estoy aprovechando nomás de mostrarlo que hizo su compañero Matías, que resume muy bien los acontecimientos de los periodos anteriores. Y también que les sirva como ejemplo si alguien todavía no lo ha hecho. Bueno, estábamos en la Reconquista. Acá su compañero explica que restos del ejército patriota, que fueron derrotados en Rancagua, logran llegar a Mendoza, Argentina, y ahí se unen a las fuerzas lideradas por José de San Martín. Y ahí muestran el ejército Chile y el ejército argentino. Fuerzas reunidas cruzan la cordillera de los Andes y derrotan a los realistas en la batalla de Chacabuco, dando fin al periodo de la Reconquista y al mismo tiempo iniciando el periodo de la Patria Nueva, que es el que vamos a ver ahora. Ya. ¿En qué consiste la Patria Nueva? La Patria Nueva, en resumidas palabras y en buen chileno, consiste en la consolidación de la independencia, que era una cosa bastante frágil en el periodo de la Patria Vieja, porque todavía andaban los españoles dando vueltas. Entonces, lo que se había logrado, los españoles lo revirtieron. Bueno, acá en la Patria Nueva lo que se hace es como darle un punto final a este proceso y hacer que sea definitivo. Y esta consolidación de la independencia se da en dos sentidos. En primer lugar, en un sentido político, y en segundo lugar, en un sentido militar. Entonces nosotros vamos a ver cómo se consolidó la independencia en estas dos áreas, lo político y en lo militar. Como le había mostrado recién y como aparecía en el dibujo de su compañero, este proceso de la Patria Nueva inicia con la batalla de Maipú, o sea, sí, la batalla de Maipú, en la cual los patriotas logran derrotar definitivamente a las tropas realistas que se encontraban en el Valle Central de Chile. No así a todos los realistas que estaban en el resto de América, que todavía quedan en varias partes. Y otra cosa importante a considerar es que este proceso se da durante el gobierno de Bernardo Higgins, que no era un presidente, sino que era un director supremo. Y es una figura que ya no existe, pero que sí se ocupaba mucho en esa época y que vamos igual a ver en detalle. Ya. En relación a la consolidación militar de la independencia, esto les sirve igual para responder la actividad 1 de la guía 9, que tiene que hacer una línea de tiempo. Entonces, si alguien ya quiere empezar a desarrollar su guía, puede ir tomando esta información. De todos modos, voy a poner esta misma presentación en la página que estamos usando. Bueno, en el aspecto militar de la independencia de Chile, tenemos dos etapas principales. En primer lugar, desde 1817 a 1818, que es cuando ocurre la batalla de Chacabuco, en la que cruzan el ejército libertador y se enfrentan a los realistas. Luego tenemos la batalla de Cancha Rayada, en la cual ciertos restos de tropas realistas que todavía quedaban en la zona central de Chile derrotan a los patriotas. Y finalmente la batalla de Maipú, en la cual ya por lo menos el centro de Chile, entre La Serena, Santiago hasta Concepción, queda totalmente controlado por los patriotas. Pero
¿qué sucede? Que los españoles no habían sido totalmente derrotados y su presencia militar seguía estando en el continente sudamericano. Incluso había partes de Chile que seguían siendo dominadas por los españoles, como por ejemplo lo que les mostraba en una actividad anterior, Chiloé. Chiloé no vivió este proceso de la patria vieja, la reconquista, nada, pues, sino que Chiloé, todo este periodo fue una base de los españoles desde la cual salían tropas constantemente que amenazaban con cortar este proceso de independencia. Entonces, ahí viene la segunda etapa de esta consolidación militar, que una vez que ya los patriotas tenían el control sobre el Valle Central, tuvieron que seguir peleando para echar totalmente a los españoles de América. Entonces tenemos que en 1820 los ejércitos de los patriotas realizan la toma de Valdivia, que es una ciudad del sur de Chile que todavía seguía siendo dominada por los españoles y era un lugar lleno de fortificaciones, entonces era muy importante apoderarse de ese lugar para evitar que los españoles volvieran a hacer otra reconquista. Y finalmente, en ese mismo año, meses después de la toma de Valdivia, se genera el zarpe de la Escuadra Libertadora del Perú, que como vamos a ver más adelante, la consolidación de la independencia de Chile también pasaba por lograr que se consolidara la independencia de todo el continente sudamericano, porque mientras hubiera algunos centros de dominio español en territorios cercanos, siempre iba a existir la posibilidad de que nos volvieran a invadir una y otra vez. Entonces había que echarlos para siempre del continente. Por eso es que se genera esta segunda parte. No basta con independizar Chile, sino que hay que independizar toda América. Ya les voy a mostrar un video que explica la independencia de Chile, de Argentina y de Perú, pero desde la perspectiva de los peruanos. Y los peruanos tienen una perspectiva bastante distinta a la que tenemos nosotros los chilenos. Así que a prestar atención ahora. A ver si le puedo achuntar el... Ahí está. Cuando te hablan de independencia del Perú, es probable que vengan a tu mente nombres como San Martín, Monteagudo, La Serna, Bolívar, Pezuela, o sucesos como las Cortes de Cádiz, la Batalla de Ayacucho o la Batalla de Junín. Y probablemente lo primero que te imaginas es a San Martín dando su famoso discurso de independencia en la Plaza de Armas de Lima. ¿Pero la independencia se da realmente el 28 de julio? ¿Querían los peruanos realmente la independencia? ¿O para quién era importante que el Perú sea independiente? Estas y otras preguntas más las responderemos a lo largo del presente video. Para poder entender cómo y por qué se dio la independencia del Perú, primero tenemos que revisar algunas cosas que pasaron antes. Todo comenzó con la Guerra de Independencia Española, la cual enfrentó a los ejércitos de Francia y España. Al ganar la guerra a Francia, Napoleón Bonaparte, al mando del ejército francés, invadió España, secuestró al rey español y puso al mando de la corona a su hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botella. Y bueno, al estar un francés al mando de la corona española, obviamente se desataron muchas protestas por parte de la población, la cual aclamaba el regreso del rey. Sin embargo, también hubo un sector de la población que quiso aprovechar la ausencia del rey para acabar con el absolutismo. O sea, querían acabar con el poder absoluto que el rey tenía sobre toda la población. Y aquí viene lo importante. Para lograr esto, este sector liberal de la población española se reunió con diversos diputados de España y América Latina, en la ciudad española de Cádiz. A estas reuniones se les conoce como las Cortes de Cádiz. El objetivo principal de estas reuniones era crear una constitución, para que cuando el rey Fernando VII regresara al mando de la corona española, su poder sea regulado por esta constitución y ya no tenga un control absoluto de España. Y bueno, llegó el año 1814. Napoleón se fue de España y el rey Fernando VII regresó al poder. Cuando le proponen a Fernando VII jurar la constitución de Cádiz, este les dijo, ahorita no jodan. Y al mismo estilo del chino, disolvió las Cortes de Cádiz y además comenzó a perseguir a los diputados liberales que estaban en su contra. Así que se mantuvo el absolutismo. Y esto, obviamente, enojó muchísimo no solo a los diputados liberales españoles, sino también a los diputados americanos, quienes ya comenzaban a pensar en independencia. Los diputados americanos de las Cortes de Cádiz regresaron y comenzaron a crear juntas de gobierno en contra del absolutismo español. Se crearon estas juntas en las ciudades más importantes de América Latina, menos en una, en Lima. ¿Por qué? Porque en Lima se concentraba el mayor poderío español en América, y era imposible que se cree una junta de gobierno en contra de la corona.
el virrey del Perú, José Fernando de Abascal, al enterarse de la existencia de estas juntas de gobierno, comenzó a bajarse a todas las que encontraba a su paso, una por una. Solo hubo una junta de gobierno que Abascal no pudo destruir, por la fuerte resistencia independentista que había en esta ciudad. Lo que sucedió fue más o menos así. Abascal llegó a esta ciudad y al intentar atentar contra esta junta, le respondieron: "Ah, pará, Abascal, pará, acá no te metas, ¿eh? Además, ¿cuántas copas tenés vos? ¿Cuántas copas tenés, Abascal?". Era la junta de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por un lado tenemos a Lima como el principal centro del poderío español, y por el otro a Buenos Aires como el centro del poder independentista. En Buenos Aires saben que su independencia no va a servir para nada si no se consiguen también las independencias de los otros virreinatos, y en especial la del virreinato peruano. Años antes de la independencia de Argentina ya habían comenzado las expediciones libertadoras para tomar Lima. El ejército de Buenos Aires intentó entrar al virreinato peruano por el Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia, pero fracasaron en todos sus intentos. Y aquí es cuando aparece el general Don José de San Martín, quien propone que la mejor manera de entrar a Lima es por el sur, ya que por el Alto Perú en esos momentos era prácticamente imposible. Sin embargo, si querían entrar a Lima por el sur, primero tenían que ocupar Chile, así que San Martín, en la mano del general chileno O'Higgins, derrota a los españoles en la batalla de Maipú y declara la independencia en Chile en 1818. En 1820 la Corriente Libertadora del Sur, conformada por soldados argentinos y chilenos y liderada por San Martín, zarpó del pueblo de Valparaíso en Chile y desembarcó en la bahía de Paracas al sur de Lima, y se concentran en la ciudad de Pisco. Al poco tiempo de haber desembarcado en Paracas, San Martín y parte del ejército se dirigen hacia Ancón, al norte de Lima, y la otra parte del ejército se queda en Pisco, al mando del general Álvarez de Arevalo. Ya pues, entonces, preguntas en relación al video que acabamos de ver. ¿Qué les pareció? ¿Lo entendieron? ¿Estaba muy difícil? Estaba bacán, pero ¿cómo que se llama? Pero se me bugueó toda la pantalla a mí. Sí, Solamente No, yo lo veía bien. ya. Pero hay algo que es interesante demostrar, que nosotros, como solemos ver todo desde nuestra perspectiva, desde Chile, creemos que igual somos como los protagonistas del proceso. Pero lo que en realidad se muestra ahí es que San Martín, que estaba en Argentina, tenía la necesidad de atacar el virreinato del Perú, porque desde el virreinato del Perú fue donde se organizó el proceso de reconquista. No solo en Chile, pues, sino que en todo el continente. Entonces San Martín estuvo tratando durante mucho tiempo de invadir Perú a través de Bolivia, en el norte de Argentina, y llegar ahí directo a Perú. Pero se dio cuenta de que era muy difícil. Entonces por eso igual se alió con los patriotas en Chile, porque pasar por Chile era un paso necesario para lograr el objetivo final, que era llegar a Perú realmente. O sea, la independencia de Chile es como una primera parte de la independencia de Perú, en realidad. No sé si lo comprenden de esa forma. Entonces, eso era como el asunto. Si Perú no era expulsado a los españoles, nosotros en América no íbamos a tener nuestra independencia asegurada. Entonces, en esta primera parte, nosotros que tenemos este ejército libertador de los Andes, que en esta primera etapa se hace cargo de la independencia de Chile, en primer lugar, está conformado por José de San Martín, que era argentino, y O'Higgins, quienes cruzan la cordillera, y finalmente en la batalla de Maipú derrotan a los españoles que se encuentran en el centro de Chile, y desde ahí inmediatamente se organiza la independencia del Perú, a través de la conformación de la Escuadra Libertadora del Perú, que era una flota de barcos que pagó el gobierno chileno de esa época, que recién se estaba formando, y por lo cual se endeudó mucho el gobierno de O'Higgins, que era este director supremo, y esa flota fue utilizada para invadir Perú y finalmente acabar con la colonia española. Entonces aquí hay dos preguntas que también están en la guía, entonces para que la vayan viendo y respondiendo desde ya. La primera pregunta dice: ¿dónde se conforma el Ejército Libertador de los Andes y de dónde provienen las tropas que lo forman? ¿Alguien quiere unirse? ¿De dónde vienen las tropas que forman este ejército?
Pacheco, Rey. Estoy viendo lo que están escribiendo en el chat, por favor. Les hice una pregunta para que la vayamos respondiendo. Ya. Miren, para que se hagan un ejemplo de cómo son estas tropas que forman el Ejército Libertador de los Andes, que como lo mostraba el dibujo de su compañero y el video que vimos recién, son tropas que provienen de Argentina y de Chile. También incluían a personas de esclavos africanos. Por ejemplo, acá hay una imagen de la época, me parece mucho que es de Argentina, que dice acá arriba, Ejército de los Andes, y muestran acá un soldado. Pero este soldado, por lo que se puede ver, tiene la piel oscura. Había muchos soldados en esa época que eran africanos, que los ejércitos patriotas que estaban combatiendo a los españoles, lo que hacían en sus caminos, por ejemplo cuando invadieron Perú, fue liberar a los esclavos, porque igual les servían para meterlos en el ejército y ocuparlos como soldados. Entonces, por eso se generan todos estos ejércitos en base a mucha población que era utilizada también para la guerra. Ahora, una segunda pregunta que se hace aquí es: ¿por qué creen que el Ejército Libertador fue importante para la independencia de América? Bueno, igual es como que se responde sola esa pregunta. Sin el Ejército Libertador no habría existido una fuerza dentro de nuestro propio continente capaz de expulsar a los españoles. O sea, tenía que hacerse a través del uso de la fuerza. Ahora, en la segunda parte, que va desde 1820 en adelante, de esta época de la consolidación de la independencia, vemos que ya se generan estas expediciones de la Escuadra Libertadora del Perú, que se utiliza para ir hacia el norte y expulsar a los españoles del virreinato. Y al mismo tiempo, en este mismo movimiento de expulsar a los españoles del continente, también se generan expediciones hacia el sur, hacia Valdivia y hacia Chiloé, que Chiloé fue finalmente la última parte del continente sudamericano que siguió estando bajo el dominio de los españoles. Incluso después que cayó el virreinato del Perú y Lima ya había sido declarada la independencia y todo, Chiloé seguía dominada por los españoles. Después de 6 años después, todavía, en 1826, recién Chiloé fue arrebatado de las manos de los españoles. Después de caleta de rato que ya Perú, Chile, Argentina ya eran países independientes. Entonces una pregunta que también se responde en el video es: ¿por qué fue necesario seguir luchando contra los realistas hasta expulsarlos definitivamente del continente? Y es que mientras existiera una base española, iban a volver a reconquistar, iban a volver a pelear, entonces había que echarlos de todos lados. Vamos a ver ahora el aspecto político de la independencia. Ya que vimos el aspecto militar y estas dos etapas que les mostraba, ahora vamos a ver el aspecto político. Estos son los acontecimientos que ocurren en este periodo, entre 1817 y 1823, que coincide con la duración del gobierno de O'Higgins, que fue director supremo de Chile, que es una figura que ocupaba el poder ejecutivo, pero era más como parecía un dictador que un presidente. Acá se declara la independencia de Chile en 1818. Como pueden ver acá, en la declaración de la independencia de Chile vemos que hay varias banderas argentinas, y es porque las tropas argentinas también formaron parte de este proceso. En 1822 se promulga una constitución, la constitución de 1822, que es bastante diferente a la que tenemos hoy en día, y ahí vamos a hacer una comparación. Y finalmente este proceso de la patria nueva culmina con la abdicación de O'Higgins, que es cuando Higgins se ve obligado a renunciar al poder porque ya no podía seguir gobernando.
porque tuvo un gobierno muy, muy malo, parece. Les voy a mostrar acá otro video que muestra cómo fue más o menos este proceso de cómo O'Higgins llegó a ser director supremo de Chile. ¡Vamos ganando! ¡Ganamos, muchachos! ¡La independencia es nuestra! ¡Ganamos! ¡Te abrazaría, hermano! O'Higgins, felicidades, Fernando. Y yo no soy O'Higgins. Yo, vos. Yo soy Fabiano de Tucumán. No te había visto en mi rancho. El chilenito es el petizo que está allá. Yo, O'Higgins, yo. Creo que se enojan si no los saludan. Parece- A ver, vamos, Rocinante. Cabalga para allá. Vos sos O'Higgins. Sí, O'Higgins, sí, soy yo. ¿Cuál es tu nombre, O'Higgins? Bernardo. Fernando, gracias por haberle dado agua y comida a los muchachos. Ha sido re palito. A mí me encantan estas cosas, las batallas y la guerra, todo eso. O'Higgins, no estás limpiecito, se viste como señorita, ¿eh? Bueno, es que mi mamá me planchó la ropa antes de la batalla porque Y bueno, hay que andar limpio estas cosas. con mis chicos tengo que irme al norte, a Perú, a Mendoza, a pasar. Yo guardo todo. ¿Te podés quedar a cargo de esto, no? Sí, claro. Tenemos que seguir con América, locos. Esto no para. Chao, Acá se van vamos, todos de vamos. independencia, vieja. ¡Ponele Chile! Aquí le pongo Chile. Aquí, a la zona, ponele Chile para no confundirse. Ponele Chile. ¿Chile? Ya cacharon todo, ¿ah? Yo soy jefe, ¿ah? Oye, yo soy jefe ahora, ¿ah? Así que, shh, que queden callados, güeyes. Solo Bernardo te llamas, hijo del campo y del pueblo, niño triste. Ya, como podrán ver, O'Higgins, que fue nuestro primer presidente, director supremo, quedó a cargo porque San Martín lo puso a cargo. Y él, como estábamos en una época de muchas guerras y de que recién se estaba organizando todos los países, tuvo que ocupar un cargo que era como súper autoritario, que era el de director supremo. Y un director supremo lo que hace es que es como tener un dictador. Lo que hace un director supremo es que ejerce el poder ejecutivo, lo mismo que haría el presidente hoy en día, es reelegible cada 4 años, cosa que los presidentes de la actualidad no pueden hacer. Al mismo tiempo dirigen las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo ellos pueden designar cargos y autoridades. Como por ejemplo sucedía en la Constitución de 1822, el presidente podía escoger a miembros de la Cámara de Diputados. O sea, hoy en día nosotros escogemos a los diputados y a las diputadas que nos van a representar, pero en esa época el director supremo podía decir, yo quiero que esté en el Congreso, cosa que hoy en día sería como inaceptable. Y también el director supremo podía designar autoridades locales. Por ejemplo, hoy en día autoridades locales tenemos los alcaldes, los concejales, pero en esa época el director supremo decía quién era alcalde o quiénes ocupaban los cargos en los cabildos. Entonces esto le permitía muchísimas atribuciones al director supremo. Así que ahí les dejo para que tomen en cuenta al realizar su actividad. En la primera parte de la guía se tiene que establecer una comparación entre los directores supremos de esa época, que hubo varios, O'Higgins fue el primero, y los presidentes que tenemos en la actualidad. Otra cosa importante, director supremo no hubo solamente en Chile, hubo director supremo en Argentina y hubo director supremo en Nicaragua. Y esto es como para que igual se refuerce la idea de que este proceso de independencia fue algo que se vivió de forma similar, no igual, pero de formas muy similares en toda América Latina. No fue algo solo de Chile, sino que fue algo que estaba pasando al mismo tiempo en Chile, en Bolivia, en Venezuela. Entonces se vivieron cosas similares. Y es por eso que esta figura del director supremo no solamente se da en Chile, sino que en otros países. Entonces eso es en relación a lo que sería la figura de O'Higgins, el director supremo, en estos inicios de la República.
Ahora, durante el gobierno de O'Higgins se dieron varios conflictos. En primer lugar, como O'Higgins era un director supremo que básicamente podía hacer lo que quería, empezó a tener conflictos con la élite, o sea, con grupos de la sociedad que eran estos que habían organizado la Junta de Gobierno, que eran los mismos que formaban parte del Congreso, que ocupaban los cargos en los gobiernos locales. Y este conflicto comenzó en primer lugar porque O'Higgins eliminó los títulos de nobleza. O sea, todas las personas que tenían títulos de nobleza de la colonia, que les servían como para tener estatus social, lo perdieron. En segundo lugar, O'Higgins utilizó sus atribuciones para tener un excesivo control sobre los gobiernos locales. O sea, le empezó a designar los cargos y a desconocer a las autoridades que habían en cada provincia. Y en tercer lugar, empezó a aplicar medidas en contra de la iglesia, porque según lo que se sabe, O'Higgins era masón, él no era religioso, y empezó a utilizar instalaciones de la iglesia como cuarteles para las fuerzas armadas. Empezó como a hacer cosas que eran molestas para la iglesia. Y en esa época, y hasta hoy en día, la élite gobernante de Chile es súper católica. Entonces les generó conflictos. Y al mismo tiempo que se generaban estos conflictos con la élite, se mantenía una guerra constante en Perú, en Chiloé, en Valdivia, y el Estado se vio endeudado para poder financiar los costos de la Escuadra Libertadora del Perú. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, claro que puedes tomar un té. Estás en tu casa. A veces nos confundimos y creemos como que nuestra privacidad está invadiendo nuestra vida escolar, pero es al revés, pues nuestra vida escolar está invadiendo nuestra privacidad. Ustedes están en sus casas. La escuela está en sus casas. No al revés. Ya. Espero que todas vayan abriendo su guía número 9 y aprovechen de ir respondiéndose estas preguntas. Para no tener que hacerlo después, aprovechemos esta hora que tenemos para hacer el trabajo. Así después no nos preocupamos. Ya. Les voy a poner este video que explica los conflictos políticos que se vivieron durante el gobierno del director supremo O'Higgins. Aunque siempre se ha creído que el Estado chileno se organizó rápidamente, lo cierto es que esta materia fue objeto de acalorados debates durante la década de 1820. Estas discrepancias se originaron desde muy temprano y afectaron al primer gobierno republicano chileno, el de Bernardo O'Higgins, entre 1818 y 1823. A O'Higgins y a sus colaboradores les correspondió la tarea de organizar el Estado y la administración pública. En esta labor el gobierno enfrentó conflictos con la élite, especialmente en lo concerniente al derecho de cada provincia para tomar sus decisiones a través de sus cabildos. Esto provocaría una tensión entre el gobierno central y las élites de Concepción, Coquimbo y Santiago, que terminaría con la abdicación del director supremo en 1823. Las causas de los conflictos fueron: en la designación de cargos públicos. Los integrantes de los cabildos reclamaron la negación del derecho a elegir alcaldes, regidores, intendentes y gobernadores provinciales en circunstancias que la Constitución de 1818, promulgada por el propio gobierno, lo mandaba. El desconocimiento del poder político de los cabildos. Durante su administración, O'Higgins buscó reducir los ayuntamientos a simples ejecutores de las decisiones del Estado central, desconociendo las prácticas a las que tradicionalmente la aristocracia hispano-criolla estaba acostumbrada desde la colonia. Abolición de títulos y símbolos nobiliarios. Se prohibió a las familias aristocráticas el uso de símbolos que recordasen las jerarquías del pasado colonial. Creación de una nueva distinción, la Legión del Mérito,
dirigida a militares destacados, lo que acentuó la molestia de la élite despojada de títulos nobiliarios. Los empréstitos onerosos y origen de la deuda externa. Los gastos de la expedición libertadora del Perú fueron suplidos con préstamos ingleses, lo que se tradujo en un aumento de impuestos. Inestabilidad política y económica provocada por una guerra interminable. La mantención de la guerra en el centro-sur generó dificultades económicas al naciente Estado, que se encontraba prácticamente quebrado. Rechazo a medidas anticlericales. Las medidas tomadas contra eclesiásticos, el uso de algunos conventos como cuarteles y la creación de cementerios para no católicos despertó el rechazo en la inmensa mayoría católica del país. Su pertenencia a la logia lautarina. Las reuniones secretas de esta asociación provocaban desconfianza al interior de las élites dirigentes. Al mismo tiempo, el apego de O'Higgins a las ideas ilustradas lo llevó a adoptar medidas destinadas a civilizar al pueblo bárbaro. Se propuso educar al mundo popular y controlar sus prácticas cotidianas a fin de que este sector social abandonara aquellas costumbres o vicios considerados poco civilizados. Ya. Bueno, en relación a... Aunque sí. No, detente. En relación a lo último que mostraban de que O'Higgins quiso civilizar al pueblo bárbaro, en realidad eso se mantuvo de forma constante hasta casi el presente. Hay muchas costumbres típicas del pueblo chileno que han sido tildadas de barbáricas, incivilizadas, y casi toda la historia de nuestro país ha consistido en negar lo que somos. Nosotros no somos europeos, no somos civilizados de la forma en que ellos lo entendían, sino que somos gente que provenimos de una mezcla entre un mundo colonizador y un mundo que fue colonizado, y es un mundo indígena. Entonces estamos como divididos por dentro. Si pretendemos negar esa parte de nuestra, siempre vamos a tener como un conflicto de no tener claro cuál es nuestra identidad. Y eso lo hizo el gobierno desde el primer gobierno de Chile hasta la actualidad, yo diría prácticamente. Bueno, esa fue como una explicación de por qué este gobierno de O'Higgins llegó finalmente a desencadenar su renuncia, que en el caso de O'Higgins es una abdicación. Una abdicación no es lo mismo que una renuncia, porque una abdicación se aplica, esa palabra, ese término se aplica a los derechos de nacimiento. Por ejemplo, un presidente renuncia, pero un rey o un príncipe abdica, porque ahí está la diferencia. Por un lado, el presidente es electo, tiene un derecho que es concedido por la soberanía del pueblo, pero por el otro lado, el rey, el príncipe que abdica, tiene un derecho de nacimiento. Entonces, cuando se habla de la abdicación de O'Higgins, se está haciendo referencia a que quizás O'Higgins creyó que tenía un cargo como de por vida en el poder. Por eso él abdica, no renuncia. Ahora, como última actividad de esta guía, que es más corta que las demás, me gustaría mostrarles esto que es la Constitución de 1822, aprovechando de hacer un repaso de lo que vimos en relación a la Constitución hace un par de meses atrás. Dice sobre la Constitución de 1822 que fue promulgada el 30 de octubre durante el gobierno de Bernardo O'Higgins y dejó de regir el 28 de enero de 1823, fecha de renuncia al cargo de director supremo. O sea, duró súper poco. En esta época de Chile se hacía una constitución como cada 2 años. Era muy inestable este periodo. El texto consta de 248 artículos y dispone que el gobierno de Chile tiene un carácter representativo, igual que hoy en día, estando compuesto por 3 poderes independientes: legislativo, ejecutivo y judicial. Hasta ahí todo bien. Hoy día la Constitución hace lo mismo, separa el poder en 3 poderes independientes. Consagra además las garantías individuales y declara que todos los chilenos son iguales ante la ley, sin distinción de rango o privilegio. Normal. Lo novedoso de esta Constitución es la adopción de un sistema bicameral compuesto por una Cámara de Diputados con miembros elegidos
y un Senado, compuesto por distintas personalidades designadas del mundo político, religioso y cultural, como exdirectores supremos, los miembros de la Corte de Representantes, los ministros de Estado, entre otros. Entonces, en ese último punto tenemos una gran diferencia en relación a la Constitución que nosotros tenemos hoy en día. Porque en la Constitución del 1822 existe un Senado, pero que está compuesto por personas que son designadas, o sea, no son electas, no llegan al cargo que tienen porque haya un grupo de personas que votaron por ellos, sino que es porque son gente importante, ¿no? Y por eso ocupan el cargo. Entonces, en esta actividad nosotros lo que hacemos, lo que deben hacer, es hacer una comparación entre esta Constitución de 1822 y la Constitución que tenemos hoy en día. Y para ello tienen que aplicar los conocimientos que ustedes tienen en relación a la Constitución. O sea, ¿para qué sirve una Constitución? ¿Qué derechos se consagran ahí? ¿Cuál es la función que tiene? Las características principales. Ya. Acá les voy a dejar videos que pueden seguir para ir profundizando en lo que vimos ahora. El primer video sobre la independencia del Perú y el segundo es un resumen en 2 partes de la independencia de Hispanoamérica. Este video de la independencia del Perú es el que les mostré recién, hace unos minutos atrás. Entonces, si a alguien se le quedó pegado o no lo pudo ver bien, ahí lo puede revisar nuevamente. Ya. Eso es por ahora lo que vamos a ver. Es bastante más breve que las otras actividades, así que espero que la puedan realizar. Obviamente, si tienen algún trabajo atrasado, el número 8, el número 7, privilegien